¿Sientes como si esta ansiedad estuviera destruyendo tu mente silenciosamente? ¿Sientes que estás perdiendo el control de tu propia mente? Como si los pensamientos, miedos y angustias crecieran en silencio, asfixiándote poco a poco, día tras día. Quizás ni siquiera tengas la fuerza para explicar lo que está pasando. Sientes una ansiedad pesada y constante, como una prisión que nadie ve, pero Jesús lo ve todo, y más que verte, Él quiere liberarte. Escribe ahora en los comentarios con fe: Señor, sana mi alma y renueva mi mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones negativos se repiten en tu vida? ¿Por qué, aunque deseas un cambio, te encuentras atrapado en las mismas emociones, reacciones y pensamientos que te llevan a la ansiedad y la desesperación? A menudo estas repeticiones no son meras coincidencias o fallos personales, sino que pueden tener su origen en maldiciones emocionales y patrones espirituales heredados o adquiridos a lo largo de la vida. Las maldiciones emocionales son como cadenas invisibles que nos atan a conductas autodestructivas, pensamientos negativos y sentimientos de incompetencia. Pueden tener su origen en palabras dichas por otros, experiencias traumáticas, relaciones abusivas o incluso de generaciones anteriores. Estas maldiciones se manifiestan como voces internas que dicen: nunca serás lo suficientemente bueno, siempre fracasarás, no mereces ser feliz. Estas mentiras se arraigan en nuestra mente y corazón, alimentando la ansiedad y evitando que experimentemos la plenitud que Dios tiene para nosotros. Los patrones de ansiedad, a su vez, son ciclos de preocupación, miedo e inseguridad que se repiten incesantemente. Nos hacen anticipar lo peor, dudar de nuestras capacidades y desconfiar del amor y el cuidado de Dios. Estos patrones pueden aprenderse en la infancia, reforzarse por experiencias negativas o incluso ser influenciados por fuerzas espirituales que quieren mantenernos atrapados en el miedo. Pero hay esperanza. La palabra de Dios nos asegura que a través de Jesucristo podemos romper todas las maldiciones y patrones que nos aprisionan. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice: Acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se romperá a causa de la unción. La unción del Espíritu Santo tiene el poder de romper todo yugo, toda maldición, toda cadena que nos ata. Para romper estas maldiciones y patrones, es necesario un proceso intencional de liberación y renovación de la mente. Esto comienza con reconocer las mentiras que creemos y las heridas que llevamos. Necesitamos sacar a la luz las áreas de nuestra vida donde ha reinado la ansiedad y entregarlas a Jesús, permitiéndole que nos sane y nos libere. La oración es una herramienta poderosa en este proceso. Mientras oramos, invitamos al Espíritu Santo a revelarnos las raíces de nuestros miedos y ansiedades, a mostrarnos dónde necesitamos sanación y a fortalecernos para resistir las mentiras del enemigo. Además, declarar las verdades de la palabra de Dios sobre nuestras vidas es esencial. Cuando afirmamos que somos amados, elegidos, perdonados y empoderados por Dios, comenzamos a reemplazar las mentiras con verdades que nos hacen libres. Otro paso importante es el perdón. Muchas maldiciones emocionales están vinculadas a heridas y resentimientos que tenemos hacia otros o hacia nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño que nos hicieron, sino soltar el peso que llevamos y permitir que Dios nos sane. El perdón es una llave que abre las puertas a la libertad emocional y espiritual. Además, es fundamental rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye, nos anime y nos ayude a crecer. Compartir nuestras luchas con hermanos y hermanas en Cristo, recibir oración y consejo, y participar en momentos de adoración y estudio bíblico, fortalecen nuestra fe y nos ayudan a permanecer firmes en el camino de la liberación. Recuerde, la liberación es un proceso. Habrá días difíciles, tropiezos y dudas, pero Dios camina contigo en cada paso del camino. Él te quiere libre, sanado y en paz. Confía en Él. Mantente fuerte. La transformación que tanto necesitas, Jesús ya comenzó hoy. Sé que esta palabra está tocando tu alma. Suscríbete al canal ahora, deja tu like
y activa la campanita para seguir recibiendo estos mensajes que sanan y liberan, y compártelo con alguien que también esté luchando esta guerra silenciosa en la mente. Todo lo que ofrecemos aquí es para llevarte del dolor a la liberación, de la ansiedad a la paz, porque el poder de Jesús te libera, incluso en los lugares más tranquilos de tu alma. Pero ahora, presta atención. El Espíritu Santo quiere llevarte aún más profundo, porque no basta con romper el yugo de la ansiedad, es necesario tratar la raíz. Y tal vez estás tratando de controlar los pensamientos, superando las luchas diarias, pero queda atrapado en un ciclo invisible, porque la raíz todavía está en el alma. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de buscar ayuda, leer libros, ver vídeos motivacionales y tratar de cambiar tus pensamientos, la ansiedad y el desánimo persisten? La respuesta puede estar en el orden de curación. Primero el alma, luego la mente. La palabra de Dios nos enseña que la verdadera transformación comienza de adentro hacia afuera, no al revés. En 3 Juan capítulo 1, versículo 2, leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el apóstol Juan expresa el deseo de que la salud física y la prosperidad estén alineadas con el bienestar del alma. Esto nos muestra que la condición de nuestra alma influye directamente en todas las demás áreas de nuestra vida. El alma es el centro de nuestras emociones, deseos y pensamientos. Cuando está herida, cargada de traumas, heridas y pecados no confesados, la mente refleja este estado a través de pensamientos negativos, ansiedad, miedo e inseguridad. Por eso, es esencial dejar que Jesús trate primero nuestra alma, sanando las heridas más profundas, para que la mente pueda ser renovada y transformada. Jesús, durante su ministerio, siempre priorizó la sanación interior. Cuando encontró al paralítico en Cafarnaúm, antes de sanarlo físicamente, le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Él sabía que la mayor necesidad del hombre era la sanación de su alma, el perdón de sus pecados, la restauración de su relación con Dios. Solo después de esto Jesús lo sanó físicamente, demostrando que la verdadera sanación comienza dentro de nosotros. La ansiedad es a menudo un síntoma de un alma que clama por sanación. Es como una alarma que indica que algo dentro de nosotros necesita ser tratado. Podría ser una herida del pasado, una culpa no resuelta, un miedo que nos paraliza. Y es en este lugar profundo donde Jesús quiere entrar, trayendo luz, curación y liberación. La palabra de Dios poderoso en este proceso de sanación. En el Salmo capítulo 19, versículo 7 leemos: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando nos alimentamos de la palabra, ella penetra nuestro interior, revelando áreas que necesitan ser transformadas, aportando consuelo, dirección y esperanza. Ella es como un bálsamo que cura las heridas del alma y renueva la mente. Además, el Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador en este proceso. Él nos convence de pecado, nos guía a toda la verdad y nos fortalece para ganar nuestras batallas internas. Cuando nos entregamos a Él, permitiéndole trabajar dentro de nosotros, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las tormentas de la vida. También es importante buscar el perdón y liberarlo. Muchas heridas del alma están relacionadas con heridas y resentimientos que cargamos. Jesús nos enseñó a perdonar, así como fuimos perdonados. Cuando perdonamos, liberamos no solo a la otra persona, sino también a nosotros mismos, permitiendo que la sanación fluya dentro de nosotros. La oración es otro medio poderoso de curación. Cuando nos ponemos delante de Dios en oración sincera, abriendo nuestro corazón, Él nos escucha, nos consuela y nos transforma. No necesitamos palabras elegantes, sino un corazón contrito y sincero. A Dios le interesa más la verdad de nuestros corazones que la elocuencia de nuestras palabras. Si has estado luchando con ansiedad, miedo, pensamientos negativos o sientes que algo dentro de ti necesita sanación,
Debes saber que Jesús está listo para restaurarte. Él conoce cada herida, cada lágrima, cada dolor, y Él tiene el poder de transformar tu vida de adentro hacia afuera. Te invito a hacer una oración ahora, entregando tu alma al Señor, pidiéndole que entre en las zonas más profundas de tu ser y traiga sanidad, liberación y paz. Permítele ser el Señor de tu alma, de tu mente y de todo tu ser. En este momento, te invito a unirte a una oración profunda y transformadora. Esta oración es un clímax espiritual, una activación de la fe que se ha construido a lo largo de este camino. Es un momento de entrega total, donde declaramos nuestra libertad de la ansiedad y nos entregamos completamente al cuidado y amor de Jesús. Oremos ahora. Señor Jesús, en este momento, me pongo ante tu presencia con el corazón abierto, sediento de tu paz. Reconozco que a menudo he permitido que la ansiedad domine mis pensamientos y emociones, impidiéndome confiar en ti completamente. Pero hoy decido entregarte todas mis preocupaciones, miedos e inseguridades, como está escrito en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Deposito sobre ti, Señor, toda la ansiedad que me ha agobiado, confiando en que tú cuidas de mí con amor y fidelidad. Te pido, Espíritu Santo, que me rodees con tu presencia reconfortante. Llena cada espacio de mi ser con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, ahora renuncio a toda mentira que el enemigo ha tratado de sembrar en mi mente, diciendo que estoy solo, que no hay salida, que no soy amado. Declaro que soy tu Hijo amado, elegido y protegido por ti, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamo a ti, Abba, Padre, pidiendo que liberes mi mente de todo pensamiento ansioso, de toda preocupación excesiva, de todo temor paralizante. Renueva mi mente con tu verdad, según Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Señor, fortalece mi fe para que pueda confiar plenamente en ti, incluso cuando las circunstancias que me rodean sean desafiantes. Ayúdame a recordar que tú tienes el control de todas las cosas y que nada escapa a tu mirada vigilante. En este momento, declaro con fe que estoy libre de ansiedad, que mi mente está siendo renovada y que mi alma encuentra descanso en ti, como está escrito en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengo a ti, Señor, buscando alivio y descanso para mi alma. Te doy gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu presencia constante y por tu promesa de nunca dejarme ni abandonarme. Confío en que desde este momento camino en libertad, guiado por tu luz y sostenido por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos orado juntos, que vuestra alma ha sido tocada y vuestra fe activada, vamos a profundizar un poco más, porque lo que sientes no es solo emocional, hay una raíz espiritual detrás de la ansiedad que te aprisiona, y la entenderás ahora. Esa ansiedad que destruye silenciosamente tu mente no es solo un desequilibrio emocional, muchas veces se trata de un ataque espiritual librado dentro del alma, una guerra invisible que el enemigo libra contra tu paz. La Biblia lo muestra con Elías, un profeta que se enfrentó a reyes, a multitudes e incluso hizo caer fuego del cielo. Pero en el capítulo 19 de Primero Reyes, justo después de la mayor victoria espiritual de su vida, Elías entra en una cueva y ora, Señor, quítame la vida. Eso es suficiente. Estaba exhausto, en colapso. Lo que lo consumía no era el mundo exterior, sino la ansiedad que lo retenía en su interior. Pero Dios no lo abandonó. Dios lo alimentó, lo crió y le habló en el silencio. Porque Dios no responde con gritos,
responde con presencia, y esa misma presencia está aquí ahora. La liberación comienza con la fe, la curación comienza con la verdad. En este video, aprenderás a orar con comprensión, a reconocer las señales espirituales de la ansiedad, y sobre todo, recibiréis el toque liberador de Jesucristo, nuestro Salvador y Príncipe de la Paz. Porque Jesús ve donde nadie más ve. Él entiende lo que ni siquiera tú puedes explicar. La Biblia dice, en Salmos capítulo 34 y versículo 15 que, los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos a su clamor. Quizás no puedas expresar con palabras lo que sientes, pero Dios escucha incluso el silencio de tu alma. En Job capítulo 34 y versículo 21, la palabra dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. Cada paso que has dado hasta ahora, cada lucha oculta, cada pensamiento que te atormenta, Él ya lo vio, Él ya lo sabe, porque Dios no solo mira hacia afuera, Él ve hacia adentro, Él lee los pensamientos, Él escudriña los corazones, y el poder de Jesús te liberará así como lo hizo con Job. Perdió todo lo que tenía y hasta enfermó gravemente, pero Dios le devolvió todo el doble, y la Biblia dice que Job murió viejo y lleno de días. Y si crees, esto es lo que Jesús hace contigo. Y en 2 Crónicas capítulo 16 versículo 9, está escrito, los ojos del Señor recorren toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón leal a Él. Hoy Jesús te mira, no para condenarte, sino para liberarte, para demostrar que no te han olvidado. Actuar con poder allí donde el mundo no puede tocar, dentro de tu mente. Jesús conoce tu cansancio, Él entiende lo que no puedes explicar, y Él te invita, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar, dice la Biblia en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Esta ansiedad que te detiene no es más fuerte que el nombre de Jesús. Y hoy, a través de la poderosa oración que rezaremos juntos, experimentarás lo que vivió Elías, la visitación de Dios en medio de tu desierto mental. Vivimos en una época en la que la ansiedad se ha convertido en una prisión silenciosa. La mente está cansada, el alma está abrumada, y la gente busca alivio, pero no encuentra liberación. Intentan orar, pero la oración parece vacía. Leen la palabra, pero sienten que nada cambia, y tú podrías estar entre ellos, con el alma clamando por descanso, y el espíritu clamando por liberación. Pero hoy es el día en que Dios abrirá tus ojos espirituales, para que puedas entender lo que realmente sucede cuando oras en medio de la ansiedad espiritual. Y esta oración que hicimos juntos, también la haremos al final del video porque es un arma espiritual capaz de romper cadenas invisibles, traer paz a tu mente y activar una verdadera liberación en Jesús. ¿La ansiedad que sientes es solo emocional o es algo espiritual que te detiene? La ansiedad es una de las mayores trampas que utiliza el adversario para aprisionar la mente y el corazón de las personas. No es solo un sentimiento pasajero ni una preocupación cotidiana. La ansiedad es a menudo una opresión espiritual invisible que se instala silenciosamente, erosionando tu paz interior y distanciándote de la presencia de Dios. Cuando la mente está sobrecargada, el espíritu también grita. Es como si una tormenta se estuviera gestando dentro de ti, y no importa cuánto intentes encontrar la calma, todo parece en vano. Esta batalla interna no es solo psicológica, ella es espiritual. El enemigo sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede controlar tus acciones, y en consecuencia, tu vida. La Biblia nos advierte sobre las fortalezas mentales que el adversario construye en silencio. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, está escrito, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son patrones de pensamiento negativos, mentiras que el diablo susurra en nuestros oídos, diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos, que Dios nos ha abandonado, o que no hay salida a nuestros problemas. Estas mentiras se convierten en fortalezas cuando empezamos a creerlas. Se arraigan en nuestra mente y corazón, creando una prisión invisible que nos impide experimentar la libertad que existe en Cristo. Pero la buena noticia
es que estas fortalezas pueden ser destruidas por el poder de Dios. El adversario es astuto y sabe plantar semillas de duda y miedo en nuestros corazones. Él utiliza situaciones cotidianas, traumas pasados e incluso las palabras de otras personas para hacernos cuestionar el amor y el cuidado de Dios por nosotros. Pero debemos recordar que Dios es más grande que cualquier mentira que el diablo pueda hacer. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, se nos instruye a depositar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto significa que no tenemos que llevar este peso solos. Dios está dispuesto a ayudarnos, a liberarnos de esta prisión invisible y a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para hacer esto, necesitamos reconocer que estamos en una batalla espiritual. Necesitamos estar vigilantes y usar las armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, la palabra de Dios, la fe y la comunión con otros hermanos en Cristo. No podemos luchar esta batalla solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y el apoyo de la comunidad cristiana. La ansiedad espiritual es real, pero no tiene por qué dominar tu vida. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, se nos exhorta a no estar afanosos por nada, sino presentar vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, es una paz sobrenatural que proviene de una relación íntima con Dios. Cuando confiamos plenamente en Él y ponemos nuestras preocupaciones en sus manos, Él nos da descanso y nos fortalece para afrontar cualquier situación. Así que, si estás luchando contra la ansiedad, debes saber que hay esperanza. Dios está a tu lado, listo para liberarte y darte una nueva perspectiva. No permitas que las mentiras del enemigo dominen tu mente. Renueva tus pensamientos con la verdad de la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo transforme tu vida. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo y con Él eres más que vencedor. Confía en Él, entrega tus ansiedades y permite que Él te guíe hacia la verdadera libertad y paz. Sé que te identificas con este mensaje y quieres experimentar esta liberación. Escribe en los comentarios: Jesús, libera mi mente de la ansiedad, y también compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra de esperanza. Juntos ganaremos esta batalla espiritual y viviremos la plenitud que Dios tiene para nosotros. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué el enemigo ataca tanto tus pensamientos? ¿Por qué, en medio de tus luchas diarias, tu mente parece ser el campo de batalla más intenso? La respuesta está en la importancia que tiene la mente en nuestra vida espiritual. La mente es el centro de nuestras decisiones, emociones y acciones. Es allí donde se libran las mayores batallas espirituales. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12 versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente es esencial para que podamos vivir según la voluntad de Dios y resistir los ataques del enemigo. El diablo sabe que si puede controlar nuestros pensamientos, tendrá poder sobre nuestras acciones. Por eso, lanza dardos de fuego a nuestras mentes, tratando de desviarnos del camino de la verdad. En Efesios capítulo 6, versículo 16, Pablo nos instruye a tomar el escudo de la fe, con el cual podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos son pensamientos de duda, miedo, inseguridad, culpa y tantos otros que nos alejan de Dios y nos atrapan en fortalezas mentales. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son construidas por el enemigo en nuestras mentes, a través de mentiras y engaños. Pero ¿cómo podemos destruir estas fortalezas? La respuesta está en la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
La verdad de la palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos para combatir las mentiras del enemigo y renovar nuestra mente. También es importante ser conscientes de nuestros pensamientos y no permitir que los pensamientos negativos y destructivos se apoderen de nuestra mente. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos instruye: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos llenar nuestra mente de pensamientos que edifiquen, que nos acerquen a Dios y que fortalezcan nuestra fe. Esto solo es posible a través de una vida de oración, lectura de la Biblia y comunión con el Espíritu Santo. Recuerda que la mente es el campo de batalla donde el enemigo intenta derrotarnos, pero también es el lugar donde podemos experimentar la victoria a través de Cristo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4, está escrito: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por tanto, no os conforméis a las normas de este mundo, sino dejad que Dios transforme vuestra mente. Rechaza los pensamientos que no vienen de Dios y reemplázalos con la verdad de su palabra. Fortalece tu mente con las promesas de Dios y confía en que Él está contigo en cada batalla. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por pensamientos de derrota, abandono y culpa? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de que por más que lo intentes, no puedes liberarte de una angustia que parece consumir tu alma? Estos sentimientos pueden no ser solo problemas emocionales o psicológicos. A menudo, son flechas invisibles lanzadas por Satanás para alimentar la ansiedad espiritual en nuestras vidas. La Biblia nos advierte sobre la naturaleza de estas batallas. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas mencionadas por Pablo se refieren a estructuras mentales y espirituales construidas por el enemigo para separarnos de la verdad de Dios. Satanás es un maestro en crear estas fortalezas en nuestras mentes. Siembra pensamientos de duda, miedo e inseguridad, haciéndonos cuestionar nuestra identidad en Cristo y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Estos pensamientos, cuando no se confrontan con la verdad de la palabra de Dios, se convierten en fortalezas que nos aprisionan y alimentan la ansiedad espiritual. Un claro ejemplo de esto es la historia de Eva en el jardín del Edén. Satanás, disfrazado de serpiente, puso en duda las intenciones de Dios diciendo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Al cuestionar la palabra de Dios, plantó la semilla de la duda en el corazón de Eva, llevándola a desobedecer a Dios. De la misma manera continúa sembrando dudas en nuestras mentes, cuestionando el amor y la fidelidad de Dios. Además, Satanás también utiliza la culpa como un arma poderosa. Él nos recuerda constantemente nuestros errores y fracasos, tratando de convencernos de que no somos dignos del amor y el perdón de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se le describe como el acusador de nuestros hermanos, acusándolos delante de nuestro Dios día y noche. Esta acusación constante alimenta la ansiedad espiritual, haciéndonos sentir distantes de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece armas poderosas para destruir estas fortalezas. La oración es una de esas armas. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, podemos entregar nuestras ansiedades a Dios y recibir su paz. Otra arma poderosa es la meditación en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, leemos:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al meditar en la palabra, podemos identificar y confrontar las mentiras del enemigo, reemplazándolas con la verdad de Dios. Además, es esencial renovar nuestra mente diariamente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al renovar nuestra mente con la verdad de Dios, podemos resistir las flechas de fuego del enemigo. Recuerda que Satanás no tiene poder sobre los que están en Cristo. En Santiago capítulo 4, versículo 7, se nos exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Al someternos a Dios y resistir al enemigo, podemos superar la ansiedad espiritual y vivir en libertad. Si has estado enfrentando estas batallas en tu mente y quieres experimentar la libertad que solo Jesús puede ofrecer, escribe en los comentarios: Señor, líbrame de la ansiedad espiritual. Por favor, también comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y liberación. Juntos, caminemos hacia la libertad que existe en Cristo Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos sentimientos persisten en tu vida, incluso después de tantos intentos por superarlos? ¿Por qué, a pesar de las fervientes oraciones y la incansable búsqueda de la paz, la ansiedad, la culpa y la tristeza continúan atormentando tu alma? A menudo, sin darnos cuenta, abrimos puertas espirituales que permiten la entrada de un dolor profundo, arraigado en el trauma, el rechazo, el daño y el abandono. Estas experiencias, cuando no son tratadas a la luz de la palabra de Dios, se convierten en lagunas que el enemigo utiliza para mantenernos cautivos. La Biblia nos enseña que el corazón es la fuente de nuestra vida espiritual. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando permitimos que las heridas emocionales permanezcan abiertas, nuestros corazones se vuelven vulnerables y el enemigo aprovecha estas brechas para sembrar mentiras y distorsiones sobre nuestra identidad y propósito. Consideremos la historia de Jefté en Jueces, capítulo 11. Rechazado por sus hermanos por ser hijo de una prostituta, fue expulsado de su hogar y vivió como un paria. Este rechazo moldeó su identidad e influyó en sus decisiones futuras. Sin embargo, Dios lo llamó a guiar a Israel, mostrando que incluso las heridas más profundas pueden ser sanadas y transformadas en instrumentos de liberación. Los traumas no resueltos, como el abuso, la pérdida o las palabras destructivas, crean raíces de amargura y resentimiento. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estas raíces contaminan no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones y nuestra percepción de Dios. El dolor, cuando no se perdona, se convierte en una prisión. Jesús nos enseñó sobre el perdón en Mateo capítulo 18, en la parábola del siervo implacable. El perdón no es solo un mandamiento, sino una clave para nuestra liberación. Cuando perdonamos, cerramos las puertas que el enemigo intenta mantener abiertas en nuestras vidas. El abandono, ya sea por parte de los padres, amigos o líderes, deja cicatrices profundas. Sin embargo, Dios promete no abandonarnos nunca. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Él declara: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni desmayéis delante de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esta promesa es un poderoso antídoto contra los sentimientos de abandono. Es crucial identificar estas puertas abiertas en nuestras vidas. La introspección guiada por el Espíritu Santo revela áreas que necesitan sanación. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, David ora: examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración debe ser nuestra búsqueda constante de liberación y restauración. Jesús no solo cura los síntomas, llega a la raíz del problema. En el capítulo 5 de Juan, Él encuentra a un hombre que ha estado enfermo durante 38 años y le pregunta, ¿quieres ser sanado? Esta pregunta revela que la curación comienza con el deseo de transformarse. Jesús está listo para sanar, pero necesitamos reconocer nuestra necesidad y abrirle nuestros corazones. La aflicción del alma es una realidad que muchos enfrentan diariamente, manifestándose a través de la ansiedad, el miedo, la tristeza y la desesperación. La Biblia reconoce estas emociones y ofrece consuelo y orientación a quienes sufren. En el Salmo 31, versículo 7, el salmista expresa, «Me alegraré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mi aflicción y has conocido la angustia de mi alma». Este versículo muestra que Dios está atento a nuestro dolor interior y comprende profundamente la angustia que enfrentamos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos instruye, «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Aquí aprendemos que la oración es un medio eficaz para entregar nuestras preocupaciones a Dios, permitiendo que su paz, que sobrepasa el entendimiento humano, proteja nuestros corazones y mentes. Jesús también aborda la ansiedad en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, enseñándonos a confiar en la providencia divina. Por eso os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y cuidará de nosotros si ponemos el reino primero. Dígame, momentos de angustia. Es esencial recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, ofreciendo consuelo, fortaleza y esperanza. Cuando nos dirigimos a Él en oración y confianza, encontramos alivio para nuestras almas atribuladas. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que has pensado en renunciar a todo? ¿Alguna vez te has enfrentado a momentos en que, incluso después de grandes victorias, tu alma fue invadida por un profundo cansancio, una tristeza inexplicable, un deseo de esconderse del mundo? Si es así, debes saber que no estás solo. Incluso Elías, uno de los grandes profetas de la Biblia, pasó por esto. La historia de Elías, en 1 Reyes capítulo 19, es una representación vívida de cómo la ansiedad espiritual puede afectar incluso a los hombres más fuertes. Después de una victoria espectacular en el Monte Carmelo, donde se enfrentó a los profetas de Baal y vio el fuego de Dios consumir el sacrificio, Elías esperaba un cambio inmediato en los corazones del pueblo. Sin embargo, en 1900, en lugar de arrepentirse, recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel. El miedo se apoderó de Elías y huyó al desierto, sintiéndose derrotado y solo. En el desierto, Elías se sentó bajo un enebro y oró, «Es suficiente, oh Señor, quítame la vida ahora, porque no soy mejor que mis padres». 1 Reyes capítulo 19 y versículo 4. Esta petición revela la profundidad de su angustia. Elías, el valiente profeta, ahora deseaba morir. La ansiedad espiritual se había apoderado de su alma, pero Dios, en su infinita misericordia, no reprendió a Elías. En lugar de eso, envió un ángel para que lo cuidara. El ángel tocó a Elías y le dijo, «Levántate y come». 1 Reyes capítulo 19 y versículo 5. Elías miró y vio un pan cocido sobre brasas y un cántaro de agua. Comió, bebió y volvió a dormir. El ángel regresó por segunda vez. Lo tocó y le dijo, «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». 1 Reyes capítulo 19 y versículo 7. Con la fuerza de aquel alimento, Elías caminó 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó la noche. Entonces Dios le preguntó, «¿Qué haces aquí, Elías?».
Primera Reyes capítulo 19 y versículo 9. Elías respondió expresando su celo por Dios y su frustración por la situación en Israel. Entonces Dios se reveló a Elías de una manera sorprendente. Primero vino un fuerte viento, luego un terremoto y luego un incendio. Pero el Señor no estaba en ninguno de estos fenómenos. Después del fuego vino un suave susurro. Al oír esto, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Primera Reyes capítulo 19 y versículos 11 al 13. Dios estaba en el suave susurro, mostrando que su presencia no depende de manifestaciones grandiosas, sino que se puede sentir en la quietud. Dios entonces le dio a Elías una nueva misión: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Además, reveló que había 7,000 en Israel que no se inclinaban ante Baal. Primera Reyes capítulo 19 y versículos 15 al 18. Elías no estaba solo. Esta historia nos enseña que la ansiedad espiritual puede afectar a cualquiera, incluso a aquellos más fuertes en la fe. Pero Dios siempre está listo para restaurar, fortalecer y dar nuevo propósito. Si te sientes como Elías, abrumado y con ganas de rendirte, debes saber que Dios ve tu dolor y quiere restaurarte. Escribe en los comentarios: Señor, restaura mi alma como restauraste la de Elías. Comparte este video que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Juntos encontraremos fuerza y propósito en la presencia de Dios. ¿Alguna vez te has enfrentado a momentos en los que todo parecía derrumbarse a tu alrededor? ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las circunstancias de la vida que has cuestionado tu propia fe? La historia de Job es un poderoso testimonio de cómo el dolor y el sufrimiento pueden llevarnos a cuestionarlo todo, pero también de cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tuvo una vida próspera, con una familia numerosa y muchas posesiones. Sin embargo, en poco tiempo lo perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. Fue atacado por una dolorosa enfermedad, con llagas que cubrían todo su cuerpo. Sin embargo, no blasfemó contra Dios. Durante su sufrimiento, Job enfrentó no solo el dolor físico y emocional, sino también el silencio de Dios. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber cometido algún pecado para merecer tal castigo. Su esposa lo animó a maldecir a Dios y morir, pero Job mantuvo su integridad, aún sin entender la razón de tanto sufrimiento. En medio de su angustia, Job clamó a Dios, cuestionó, se lamentó, pero nunca perdió la fe. Él reconoció la soberanía de Dios y declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job capítulo 13 y versículo 15. Esta afirmación revela una fe profunda, incluso frente a un dolor inexplicable. Al final de su historia, Dios respondió a Job, no con explicaciones, sino con preguntas que revelaban la grandeza divina y la limitación humana. Job reconoció su insignificancia ante Dios y se arrepintió de haber cuestionado los planes de Dios. Entonces Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Tuvo más hijos, vivió muchos años y murió viejo y lleno de días. Job, capítulo 42 y versículo 17. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida, pero que la fe en Dios puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles. Nos muestra que incluso cuando no entendemos la razón de nuestro dolor, podemos confiar en que Dios tiene el control y que, en su propio tiempo, Él traerá restauración. Si estás pasando por un momento de dolor y sufrimiento, recuerda a Job: mantén tu fe, incluso cuando todo parezca perdido. Confía en que Dios está contigo y que así como lo hizo con Job, Él puede restaurar tu vida. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has sentido que nadie nota tu dolor, tus luchas internas, tus batallas silenciosas? Despertar cada día con el peso de la ansiedad, el miedo, la inseguridad, y aún así seguir adelante, como si todo estuviera bien, pero por dentro, un torbellino de emociones, pensamientos confusos, dudas que corroen el alma. Es como estar en un desierto, gritando pidiendo ayuda, pero sin recibir respuesta.
Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo. Y lo más importante, Dios te ve. La Biblia nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Esto significa que incluso cuando piensas que nadie está escuchando, Dios sí lo está. Él ve cada lágrima que cae, incluso las que escondes. Él escucha cada suspiro, cada oración silenciosa, cada pensamiento que pasa por tu mente. Él conoce tus dolores más profundos, aquellos que no puedes expresar con palabras. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él no está distante, observa desde lejos. Está cerca, mucho más cerca de lo que crees. Él está a tu lado, caminando contigo, apoyándote en los momentos más difíciles. Él es el Dios que ve, que oye, que siente, que se preocupa. Él es el Dios que actúa. Cuando te sientas solo, recuerda que Dios está contigo. Cuando te sientas débil, recuerda que Dios es tu fuerza. Cuando te sientas perdido, recuerda que Dios es tu guía. Cuando te sientas desesperanzado, recuerda que Dios es tu esperanza. Él es el Dios que convierte las lágrimas en alegría, la tristeza en danza, la muerte en vida. La ansiedad puede intentar apoderarse de tu mente, pero Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. El miedo puede intentar paralizarte, pero Dios ofrece coraje. La duda puede intentar alejarte de Dios, pero Él ofrece fe. El dolor puede intentar destruirte, pero Dios ofrece sanación. Él es el Dios que restaura, que renueva, que libera. No importa lo oscura que sea la noche, el sol siempre sale. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, siempre pasa. No importa cuán profundo sea el dolor, la curación siempre llega. Y esta sanación viene de Dios. Él es el médico de las almas, el restaurador de los corazones rotos, el liberador de los cautivos. Si estás luchando con la ansiedad, debes saber que Dios te ve. Él conoce tus luchas, tus batallas internas, tus miedos, y Él quiere liberarte. Él quiere traer paz a tu mente, alegría a tu corazón y esperanza a tu alma. Él quiere transformar tu vida, pero para eso es necesario recurrir a Él. Necesitas abrir tu corazón, entregar tu dolor, confiar en su promesa. Dios no obliga a nadie, pero siempre está dispuesto a acoger a quienes lo buscan. Él está con los brazos abiertos, esperando por ti. No dejes que la ansiedad defina quién eres. Eres un hijo de Dios, amado, elegido, precioso a sus ojos. Tienes un propósito, una misión, un destino, y Dios quiere guiarte a ese destino. Él quiere revelarte quién eres realmente, el potencial que hay dentro de ti, los planes maravillosos que tiene para tu vida. Recuerda, los ojos de Dios están sobre ti. Él te ve, Él te conoce, Él te ama, y Él quiere liberarte. ¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas, y aún así, nada parece cambiar? ¿Alguna vez te has arrodillado con el corazón hecho pedazos, derramando lágrimas silenciosas sobre tu almohada, sintiendo como si el cielo estuviera cerrado, como si Dios se hubiera quedado en silencio? ¿Alguna vez has repetido oraciones innumerables veces, y en lugar de alivio, lo que encontraste fue aún más angustia, más dolor, más silencio? Si alguna vez has experimentado esto, debes saber esto. No estás solo. Muchos han pasado por este valle, este momento en el que el alma clama y el cuerpo se cansa, y el corazón roto pregunta, ¿por qué rezo y no mejora? La ansiedad espiritual tiene el poder de silenciar nuestra esperanza. Se infiltra silenciosamente en la mente, frena la fe, cansa el espíritu y debilita la voluntad. En muchos casos, comienza con un pensamiento: ¿Dios me está escuchando? Este pensamiento se repite hasta convertirse en un sentimiento, y este sentimiento, si no se trata, se convierte en una fortaleza. De repente ya no oramos con fe, sino por obligación. Ya no buscamos con esperanza, sino con duda. Ya no hablamos con Dios como niños, sino como extraños. La oración se vuelve mecánica, seca y sin alma. Y lo que debería ser un encuentro con el Padre se convierte en una repetición de palabras que ya no nos conmueven. Aquí es donde muchos se dan por vencidos. Pero Jesús nunca nos enseñó a rendirnos. Nos enseñó que la oración es más que palabras, es más que rituales. La oración es nuestro aliento espiritual, es lo que nos conecta con el cielo.
Es la línea directa entre nuestro espíritu cansado y el corazón del Padre. Jesús mismo oró, muchas veces en silencio, llorando, en angustia. En Getsemaní, gritó con tal dolor que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Él oró para que la copa pasara, pero aún así dijo, hágase tu voluntad. Aunque era hijo, no fue librado del sufrimiento, pero a través de la oración fue fortalecido para superarlo. Si Jesús afrontó este silencio, ¿por qué nosotros no? Pero hay una diferencia. Jesús no dejó de orar. Él persistió, y eso es lo que Él nos enseña. La oración que no parece tener un efecto inmediato en realidad está moldeando algo dentro de nosotros. Dios no es un dador de respuestas automáticas. Él es un Padre, y un Padre responde con sabiduría, con propósito, con amor. A veces responde con un sí, a veces con un no, y a veces con silencio. Pero el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Tal vez tu oración aún no ha sido respondida porque Dios te está enseñando a descansar en Él. Quizás lo primero que quiere no es cambiar la situación, sino cambiar tu interior. Fortalece tu fe, profundice su confianza, sana tu visión espiritual. A veces oramos por un alivio inmediato, pero Dios quiere traer sanidad eterna. Quieres transformar lo que está dentro de ti, no solo aliviar lo que está fuera. Porque si Él solo toca el dolor externo y no cura el dolor interno, la ansiedad regresa, la angustia regresa. Pero cuando Él entra y reina dentro de tu alma, entonces viene la verdadera liberación. La ansiedad espiritual también nos roba la identidad. Ella te hace creer que no eres digno de ser escuchado, que tus pecados son muchos, que cometes demasiados errores, que Dios no quiere escuchar a alguien como tú. Pero eso es mentira. Una de las mayores mentiras del enemigo es tratar de convencer al cristiano de que es demasiado indigno para orar. Pero Jesús no murió por los perfectos, murió por los afligidos, por los angustiados, por los pecadores, por los cansados. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Es para ti, es contigo con quien Él quiere hablar. Eres a ti a quien Él ama. No dejes de orar porque aún no has visto resultados. Sigue adelante, porque Dios está trabajando incluso en lo invisible. Los milagros más grandes comienzan en secreto, en las primeras horas de oración de la mañana cuando nadie ve, en los gritos solitarios que solo Dios escucha. Cada una de tus oraciones es como una semilla plantada. Quizás parezca que no ocurre nada en el exterior, pero en el interior de la tierra, algo está brotando, algo se está generando. La oración no vuelve vacía, ella sube y Dios la recibe. Hay momentos en que nuestra oración parece más un susurro que un grito, momentos en los que el alma está tan cansada que las palabras apenas salen. En estos tiempos, sabed que el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Dios entiende incluso el silencio. Él escucha la oración sin sonido. Él responde al corazón, no solo a los labios. Él conoce el dolor que no tiene nombre, la herida que tú mismo no entiendes. E incluso cuando la oración parece no tener efecto, Dios está cerca. Él toca donde los ojos no pueden alcanzar. Está construyendo algo que los hombres no pueden ver. ¿Alguna vez has considerado que tal vez la respuesta a tu oración no se está demorando, sino que se está perfeccionando? Dios no da cualquier cosa a sus hijos. Él ofrece lo mejor, y lo mejor a veces lleva tiempo. Requiere madurez, se requiere fe. Lo que hoy parece espera, mañana será testimonio. Lo que hoy parece silencio, mañana será alabanza. Mientras oras, los ángeles se mueven. Mientras esperas, el cielo está trabajando. A medida que perseveras, tu fe crece. Solo porque esté tomando mucho tiempo, no significa que Dios se haya olvidado. Es porque Él está preparando algo más grande de lo que imaginabas. Tu grito no se pierde. Tu oración no fue ignorada. Tu nombre está grabado en las manos de Dios. Y cuando no tengas fuerzas para orar como antes, di simplemente, Señor, todavía estoy aquí. Esto ya es oración. Cuando las lágrimas caigan sin palabras, simplemente di, Jesús, ayúdame. Esto ya es oración. Cuando el miedo llegue como una avalancha, simplemente di, Espíritu Santo,
Quédate conmigo. Esto ya es oración. El cielo entiende cada palabra, dicha y no dicha. No es necesario orar hermosamente, durante mucho tiempo o con palabras perfectas. Solo hace falta orar con corazón sincero, porque Dios no busca el rendimiento, Él busca la verdad. La oración sincera del justo es poderosa y eficaz. Incluso si estás cansado, angustiado, abatido, ora. Aunque parezca inútil, ora, porque Jesús te escucha, Jesús te ve, Jesús te sostiene, y en el momento oportuno, Jesús te responde. ¿Alguna vez has vivido un periodo en el que todo parecía en silencio? No un silencio exterior, sino aquel silencio dentro del alma. Oras, pero no sientes. Cantas, pero no te emocionas. Lee la Biblia, pero no conecta. Sientes que buscas a Dios sinceramente, pero el cielo parece cerrado. La respuesta no llega. La presencia no se manifiesta. Este silencio espiritual duele. Él grita dentro de su pecho. Trae la sensación de abandono. Y entonces empieza a surgir el pensamiento. ¿Me ha abandonado Dios? Pero aquí es donde hay que entender. El silencio de Dios nunca significa ausencia. El silencio es a menudo el lugar donde Dios está más presente, más atento, más trabajando, pero en silencio. Muchos de los momentos más transformadores de nuestra vida espiritual ocurren en silencio. Dios es soberano y sabe exactamente cuándo hablar y cuándo callar. Y contrariamente a lo que parece, el silencio de Dios no es indiferencia, es cuidado. Es como un padre que ve a su hijo aprender a caminar. Está ahí todo el tiempo, pero no impide que su hijo dé sus propios pasos. No porque no te importe, sino porque sabes que es necesario, porque sabe que en el equilibrio entre presencia y silencio, entre respuesta y espera, madura la fe. Elías experimentó esto. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y ver fuego caer del cielo, entra en una profunda crisis. Ve al desierto y pide la muerte. Se siente emocionalmente agotado. Él esperaba un avivamiento, pero lo que llegó fue una amenaza de muerte por parte de Jezabel. Y entonces, Elías corre, cansado, solo, ansioso, angustiado, y termina en una cueva. En el fondo, el profeta solo quería una cosa: escuchar a Dios, sabiendo que no estaba solo, que su vida todavía tenía sentido. Y entonces, sucede algo asombroso. Dios le dice que salga de la cueva. Y entonces, comienza una manifestación. Primero un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Así que, fuego. Y Dios tampoco estaba en el fuego. Y por último, un susurro, un sonido tranquilo. Y allí en ese susurro Elías reconoce: Dios está aquí. Porque Dios no siempre habla como esperamos. No siempre se revela con ruido, con manifestación, con intensidad. Muchas veces, Él habla en silencio, susurros al alma, calma el espíritu, y nos revela que su presencia no depende de signos visibles, sino de la fe que escucha incluso lo que no se dice. Este silencio de Dios es pedagógico. Él enseña, le da forma, revela lo que hay dentro de nosotros, porque es en el silencio que nos enfrentamos a nuestra verdadera fe. Cuando Dios habla es fácil creer, pero cuando Él guarda silencio, es necesario recordar lo que ya ha dicho. Tienes que aferrarte a las promesas. Necesitas caminar por fe, no por vista. Es en el silencio que se prueba el corazón. Es en el silencio donde se refina la fe. Es en el silencio que descubrimos si estamos con Dios por lo que Él hace o por quien Él es. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado porque Dios estaba en silencio? Pero ¿sabes qué? Incluso en silencio, Él está viendo. Sus ojos están sobre ti. Él ve tu mente cansada, tu corazón apretado, tu espíritu quebrantado. Él escucha las oraciones que haces en tu mente, el grito que dejas escapar cuando nadie más te escucha. Él recoge tus lágrimas como ofrendas. Nada se le escapa, ninguna lágrima se desperdicia. Ningún grito queda sin escuchar. El silencio de Dios es a menudo la sala de espera de un milagro. Puede que no lo sientas ahora, pero Él está cuidando de ti. Él está alineando las cosas. Estás cerrando puertas que parecían buenas, pero eso te haría daño. Estás construyendo algo que aún no entiendes. Es preparar personas, circunstancias,
lugares, oportunidades. Él te está enseñando a depender, a confiar, a creer, incluso cuando no lo sientas, porque el sentimiento es bueno, pero la fe no depende del sentimiento. La fe es certeza, es convicción, y la convicción se prueba en el silencio. En muchos momentos los personajes de la Biblia vivieron en este silencio. Abraham esperó años la promesa. José quedó atrapado y olvidado. David fue ungido rey, pero permaneció prófugo durante años. Jesús pasó 30 años en silencio antes de 3 años de ministerio, y todos vivieron promesas poderosas después del silencio, porque el silencio de Dios nunca es una pérdida de tiempo. Es preparación, es un proceso, es una lapidación. Dios te está preparando en secreto para algo que aún revelará en público. Y cuando todo esté en silencio, recuerda, el silencio es un espacio para escuchar. La voz quieta es allí, en lo más profundo del alma, donde habla el Espíritu Santo. Él te consuela, te guía, te fortalece. Quizás Él no está gritando porque quiere enseñarte a escuchar con el corazón. Quizás Él te esté hablando ahora mismo, justo en el silencio. El silencio también revela nuestra motivación. Hay personas que solo rezan cuando quieren una respuesta, pero el verdadero cristiano ora incluso cuando no tiene respuesta, porque no ora por beneficio, ora por relación. La oración, no sé, trata solo de pedir, se trata de ser, y estar con Dios es mayor que cualquier bendición que Él pueda dar. A veces el mayor regalo es tu propia presencia. Puede que estés pasando por el valle del silencio, pero Dios está en ese valle contigo. Él te está enseñando a confiar, a persistir, a esperar. Él está moldeando tu carácter, madurando tu fe, profundizando tu intimidad. Cuando Él esté en silencio, recuerda, Él está allí. Cuando no escuches, recuerda, Él está presente. Cuando parezca que Él se ha ido, recuerda, Él está trabajando, y a su debido tiempo Él hablará. Y cuando Él habla todo cambia. Hasta entonces, seguid caminando. Seguid caminando. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque en el momento oportuno, el susurro de Dios romperá el silencio. Y ese susurro restaurará todo lo que creías perdido. Sanará tu mente, liberará tu alma, renovará tu fe. Si estás en ese momento ahora mismo, en ese valle de silencio, escribe en los comentarios como un acto de fe: Señor, incluso en el silencio, confío en ti. Comparte esta palabra con alguien que necesite entender que el silencio de Dios también es cuidado, porque Jesús nunca deja a nadie sin respuesta, simplemente responde en el momento perfecto. ¿Alguna vez has sentido el peso de la ansiedad aplastándote el pecho, robándote el aliento, quitándote el sueño, debilitando tus pensamientos? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de asfixia invisible, una inquietud constante en tu alma, incluso en días aparentemente normales? Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte solo. Quizás tengas motivos para sonreír, pero algo te atrae hacia tu interior. El nombre de esto es ansiedad espiritual, y no es solo un trastorno emocional, es una guerra que se libra en lo invisible. Pero hay una paz que no es de este mundo. Una paz que no depende de las circunstancias, que no se basa en los resultados, que no fluctúa con el estado de ánimo o el caos que hay alrededor. Esta paz tiene un nombre: Jesucristo. La Biblia nos muestra esta paz en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es lógica. Ella no sigue el razonamiento humano. Viene por la presencia, no por la explicación. Ella no dice que todo se solucionará inmediatamente, pero sí dice: aquí estoy. Esta paz guarda el corazón, que es el centro de las emociones, y cuida tu mente, que es el campo de batalla de la ansiedad, y guardad todo en Cristo. Mucha gente intenta encontrar la paz controlando las cosas. Intentan calmar su ansiedad con la certeza, con tener todo bajo control. Pero la paz de Jesús no nace del control, sino de la confianza. Y confiar no es entenderlo todo. Confiar es descansar incluso sin comprender. Confiar es seguir caminando aún sin ver el final del camino. Confiar es decir:
Todo está bien en mi alma, incluso cuando todo se está desmoronando por fuera. Y esto solo es posible cuando experimentas el toque de Jesús, porque solo Él puede calmar una mente atormentada con una palabra. Solo Él puede transformar el peso de la ansiedad en ligereza de espíritu. Solo Él puede cambiar el caos interior por una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el barco con los discípulos y llegó la tormenta? Estaban desesperados, pensando que iban a morir. Y Jesús durmió. No porque le fuese indiferente, sino porque sabía quién era. Su paz era tan profunda que ni siquiera el mar embravecido podía sacudirla. Y cuando los discípulos lo despertaron, Él simplemente se puso de pie y dijo: «Paz, viento», y hubo calma. La misma voz que calmó el mar aquel día es la que puede calmar tu mente ahora. La misma autoridad que detuvo la tormenta externa puede silenciar la tormenta interna. Pero ¿sabes qué hay más profundo que todo esto? Lo que pasa es que antes de calmar el exterior, Jesús quiso tratar el interior, porque el milagro más grande no es cuando el mar se calma, es cuando te calmas, aunque el mar siga embravecido. Es cuando su paz se apodera de tu corazón de tal manera que la ansiedad ya no encuentra espacio. Es cuando aprendes a vivir de adentro hacia afuera, ya no reaccionando a las circunstancias, sino reaccionando a la presencia. Esta paz no es frágil, ella no es emocional, ella es espiritual. Es el fruto de la presencia del Espíritu Santo viviendo en ti. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da». La paz que ofrece el mundo es temporal, es condicional. Se basa en la estabilidad financiera, seguridad emocional, ausencia de conflictos. Pero la paz que da Jesús se basa en su presencia. Por eso, incluso en la escasez, puedes tener paz. Incluso esperando, puedes tener paz. Incluso en el duelo, en el dolor, en la duda, la paz permanece. Porque ella no es una emoción, ella es una persona. Y a esta persona se le llama príncipe de la paz. La ansiedad intenta atrapar la mente en pensamientos acelerados, miedos y dudas. Pero la paz de Cristo os hará libres. Ella reorganiza los pensamientos, aporta concentración, ella da descanso, silencia las voces de la inseguridad y te hace escuchar el susurro del Espíritu que dice: «Yo estoy contigo». Y ahí es cuando comienza la curación. Cuando dejas de intentar luchar con tus propias fuerzas y te entregas a la paz que viene de arriba. Cuando cambias la resistencia por el descanso, la prisa por la confianza, la exigencia por la gracia. Por supuesto, la ansiedad todavía puede intentar regresar. Todavía puedes llamar a la puerta. Pero ahora ya sabes qué hacer. Sabes dónde encontrar alivio. Sabes que hay un lugar de refugio. Y ese lugar no es físico, es espiritual. Está en secreto con Dios. Está en la habitación, en la oración, en la adoración, en la palabra. Es en este entorno donde se establece la paz. Porque cuando te conectas con Jesús, la ansiedad pierde su poder, el miedo pierde su voz, la duda pierde espacio, y la verdad reina. Jesús no prometió la ausencia de problemas, prometió presencia, y su presencia es suficiente para sostenerte en los días buenos y especialmente en los días malos. Su paz es más poderosa que cualquier medicina, que cualquier consejo humano, que cualquier escape momentáneo. Es una paz que sana el alma, que fortalece el espíritu, que renueva la mente. Es una paz que te lleva de regreso al centro de la voluntad de Dios, donde hay seguridad, propósito, dirección. Quizás has estado cargando con este peso por mucho tiempo. Quizás la ansiedad ha dominado tus noches, tus días, tus pensamientos. Quizás sientes que nunca podrás liberarte de ello. Pero estoy aquí para deciros: Jesús puede, Jesús quiere, Jesús va. Él es el único que puede quitarnos este peso y sustituirlo por la ligereza de la paz. Él es el único que puede entrar en los lugares más oscuros de tu mente e iluminar todo con su presencia. Él es el único que entiende lo que sientes, incluso cuando nadie más lo hace. Así que hoy, haz un ejercicio espiritual. Respira profundamente y di: Jesús, recibo tu paz. Dilo otra vez, con fe. Declara esto en tu espíritu. Dilo en voz alta si puedes.
porque cuando hablas con fe, el cielo escucha, y cuando el cielo escucha, la tierra cambia. La paz comienza con una decisión, con una rendición, con el reconocimiento de que no tienes que cargar con esto solo. Jesús ya lo cargó en la cruz por ti, y hoy dice, déjamelo a mí, dámelo, confía en mí, y cuando lo hagas, comenzará el milagro. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos 39 al, encontramos una de las escenas de liberación espiritual y emocional más impactantes jamás registradas. Jesús llega a la región de los Gadarenos y pronto se enfrenta a un hombre que estaba completamente dominado por espíritus malignos. Vivía entre los sepulcros, separado de todos, sin ropa, sin paz, fuera de sí. Nadie podía retenerlo, ni siquiera con cadenas. Era una causa perdida a los ojos humanos, pero no a los ojos de Jesús. Su condición era tan extrema que ni siquiera las cadenas podían contenerlo. Este hombre representa a aquellos que enfrentan tormentos mentales y emocionales tan profundos que parecen insuperables sin ayuda humana. Este hombre gadareno simboliza a tantas personas que hoy en día están en colapso interior, personas que aún están vivas, pero que emocionalmente sienten que ya han muerto por dentro, personas que están rodeadas de gente, pero aún así viven en total soledad. Quizás esta sea tu realidad ahora, una mente atormentada, un corazón asfixiado, un alma llena de miedo, culpa y dolor que ni siquiera puedes explicar. Pero Jesús entiende, y más que entender, el poder de Jesús te hace libre. Cuando ese hombre conoció a Jesús, todo cambió. Cayó a los pies de Jesús. Los demonios que lo atormentaban no pudieron resistir. Con autoridad, Jesús les ordenó que se fueran, y pronto el hombre fue encontrado sentado, vestido y en su sano juicio. Aquel que una vez fue rechazado por todos, ahora fue transformado, sanado, restaurado. Esta es la imagen perfecta de lo que Jesús quiere hacer contigo: restaurar el equilibrio a tu mente, traer paz a tu alma, vestirte de dignidad y hacerte vivir de nuevo. Entendamos que el gadareno no necesitaba rituales ni fórmulas, solo necesitaba un encuentro real con Jesús. Y eso es lo que estás experimentando aquí, un verdadero encuentro, un momento en el que el Espíritu Santo está tocando áreas de tu alma que nadie ve, pero que sabes que están heridas. Jesús es el único que puede sanar tu mente atribulada. Él no tiene miedo de tu dolor. Él no se aleja de su pasado, se acerca y ordena la liberación. La mente de ese hombre fue restaurada cuando se rindió, cuando dejó de huir, cuando dejó de resistirse y simplemente cayó a los pies del Maestro. Tal vez eso es lo que falta hoy: dejar de intentar controlarlo todo y simplemente rendirse, porque cuando te entregas, Jesús entra, y cuando Él entra, nada permanece igual. Él es el Dios que visita los valles más oscuros del alma. Él es el príncipe de la paz que disipa la confusión interior. Él es la verdad que disipa toda mentira que el enemigo ha plantado en tu mente. Y Él está aquí, ahora, para liberarte de la ansiedad que te consume por dentro. Él quiere restaurar tu equilibrio, lucidez y paz. Así como el gadareno fue sanado delante de todos, tú también serás un testimonio vivo de lo que Jesús puede hacer. Tu mente será restaurada, tu alma será sanada, tu identidad será reafirmada. Y la buena noticia es que Jesús continúa liberando y sanando. Él ve más allá de las apariencias y llega al corazón herido, trayendo restauración completa. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es tuya? Como si llevaras una máscara, intentando encajar en los estándares impuestos por la sociedad, la familia o incluso tú mismo. Este sentimiento de desconexión, de no saber quién eres realmente, puede ser profundamente angustiante, y cuando se instala esta crisis de identidad, abre la puerta a la ansiedad, la inseguridad y la duda. Pero hay una verdad liberadora: en Cristo eres una nueva creación. Tu identidad no está en las circunstancias, los errores pasados, ni en las expectativas de otras personas. Tu verdadera identidad radica en ser un hijo amado de Dios. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos capítulo 8 versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta adopción no es simbólica, es real y transformador. Significa que hemos sido traídos a la familia de Dios, que tenemos un lugar, un propósito y un valor inestimable. Cuando entendemos esta verdad, la ansiedad pierde su poder, porque sabemos quiénes somos y a quién pertenecemos. La ansiedad a menudo surge de la incertidumbre, el miedo al futuro y la comparación constante con los demás. Vivimos en una época en la que las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas, y esto puede hacernos cuestionar nuestro propio valor. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestro valor no está en lo que tenemos o hacemos, sino en quiénes somos en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que fuimos creados con un propósito divino, que nuestras vidas tienen significado y dirección. Cuando nos alejamos de esta verdad, cuando olvidamos quiénes somos en Cristo, abrimos la puerta para que el enemigo plante mentiras en nuestras mentes. Susurra que no somos lo suficientemente buenos, que nunca seremos amados, que nuestros errores nos definen. Pero estas son mentiras que necesitan ser combatidas con la verdad de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos renovados, restaurados y liberados de las ataduras del pasado. La fe herida es otra consecuencia de la crisis de identidad. Cuando enfrentamos decepción, pérdida o trauma, podemos comenzar a dudar del amor de Dios, cuestionar su presencia e incluso alejarnos de Él. Pero es precisamente en estos momentos que necesitamos recordar que Dios es nuestro Padre amoroso, que nunca nos abandona. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está con nosotros en cada paso del camino, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Restaurar nuestra identidad en Cristo es un proceso que requiere entrega, oración y meditación en la palabra. Necesitamos silenciar las voces externas e internas que nos dicen que no somos suficientes y escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, que nos llama hijos amados. En Gálatas capítulo 4, versículo 7, Pablo declara, así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es nuestra verdadera identidad, hijos y herederos de Dios. Si has estado luchando con ansiedad, inseguridad o dudas sobre quién eres, debes saber que hay esperanza y sanación en Jesús. Él vino a restaurar lo perdido, a sanar corazones rotos y a darnos una nueva identidad. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús declara, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante incluye paz, propósito y el conocimiento de que somos amados incondicionalmente. Hoy te invito a reflexionar sobre quién eres en Cristo. Deja ir las definiciones impuestas por el mundo y abraza la verdad de la palabra de Dios. Eres amado, elegido y llamado para un propósito eterno. No dejes que la ansiedad o la duda te roben esta verdad. En Cristo, eres libre de ser quien Dios te creó para ser. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios, mi identidad está en Cristo. Comparte esta verdad con otras personas que también necesitan que se les recuerde quiénes son en Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de pensamientos confusos, emociones desenfrenadas y una mente que parece no encontrar descanso? La ansiedad, el miedo y la duda a menudo se infiltran en nuestras mentes, haciendo difícil discernir la verdad de la mentira, el bien del mal, la esperanza de la desesperación. En estos momentos,
Es fundamental recordar que renovar la mente es posible y necesario, y que la palabra de Dios es la herramienta poderosa que nos guía en este proceso. La mente humana es un campo de batalla constante. Los pensamientos negativos, los recuerdos dolorosos y las preocupaciones por el futuro pueden paralizarnos y alejarnos de la paz que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es posible transformar nuestra manera de pensar. En Romanos capítulo 12, versículo 2 leemos: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta renovación no se produce de forma automática, requiere intencionalidad y disciplina espiritual. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo usar la palabra de Dios para vencer la tentación y renovar nuestras mentes. Cuando fue tentado en el desierto, no cedió a las propuestas del enemigo, sino que respondió con las Escrituras. En Mateo capítulo 4, vemos que, ante los ataques del diablo, Jesús declaró: «Escrito está», y citó la palabra de Dios. Esta actitud nos muestra que la Biblia no es solo un libro viejo, sino un arma poderosa para combatir las mentiras que intentan alojarse en nuestra mente. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar lo más profundo de nuestro ser. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, está escrito: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Cuando meditamos en las Escrituras, permitimos que ellas revelen áreas de nuestra mente que necesitan ser transformadas, sacando a la luz lo que necesita ser corregido y alineado con la voluntad de Dios. Además, la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y guía. En el Salmo capítulo 119, versículo 105, leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». En tiempos de incertidumbre y confusión mental, la Biblia nos ofrece claridad y dirección. Ella nos muestra el camino a seguir, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro e incierto. Para que se produzca la renovación de la mente, es necesario un compromiso diario con la lectura y la meditación de la palabra. No basta con escuchar sermones o leer versículos esporádicamente. Necesitamos sumergirnos en las Escrituras, permitiendo que ellas moldeen nuestros pensamientos y actitudes. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios instruye: «No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás tu camino, y todo te saldrá bien». La meditación constante en la palabra nos fortalece y nos permite vivir según los principios divinos. La ansiedad y otros trastornos mentales a menudo tienen su origen en pensamientos distorsionados y creencias erróneas. La palabra de Dios actúa como un filtro, ayudándonos a identificar y rechazar estas mentiras. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo escribe: «Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, al someter nuestros pensamientos a la autoridad de las Escrituras, encontramos libertad y paz». Además, la palabra de Dios nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, está escrito: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esta verdad nos ayuda a combatir los sentimientos de inutilidad e inseguridad, fortaleciendo nuestra identidad y propósito. La renovación de la mente también nos permite afrontar la adversidad con fe y esperanza. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos exhorta: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Al centrarnos en pensamientos positivos y edificantes, alineados con la palabra, fortalecemos nuestra mente contra los ataques del enemigo.
Es importante recordar que renovar la mente es un proceso continuo. No sucede de la noche a la mañana, sino que requiere perseverancia y dependencia del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, Pablo declara: Por tanto, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior no obstante se renueva de día en día. Cada día es una oportunidad para permitir que la palabra de Dios transforme nuestras mentes y nos acerque a Cristo. Si ha estado luchando con batallas mentales, sepa que hay esperanza y sanidad en la palabra de Dios. Ella es el antídoto contra la ansiedad, el miedo y la confusión. Al alimentarte de las Escrituras, encontrarás fortaleza, dirección y paz. No subestimes el poder de la palabra en tu vida. Es la clave para la renovación de tu mente y para una vida plena en Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: mi mente se renueva por la palabra de Dios. Comparte esta verdad con otros que también necesitan experimentar la transformación que solo la palabra puede ofrecer. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has estado en un punto en tu vida en el que ya no podías orar? No por falta de fe, sino por falta de fuerza. Un cansancio tan profundo del alma que las palabras no salían, la mente cansada, el corazón atribulado, los ojos apagados y todo dentro de ti gritando, pero en silencio. Sentías que necesitabas orar, que necesitabas hablar con Dios, pero el peso era tan grande que ni siquiera sabías por dónde empezar. Solo había vacío, silencio, un alma que había llorado tanto que hasta las lágrimas desaparecieron. Si has estado allí, o estás allí ahora, Jesús lo entiende. Muchas veces pensamos que orar se trata de hablar bonito, que necesitamos palabras largas, frases bien construidas, una postura religiosa correcta. Pero no es eso lo que mueve el cielo. Lo que mueve el cielo es la sinceridad. Es el alma abierta de par en par delante de Dios. Es la verdad que sale de nuestro espíritu, aun cuando nuestra boca no pueda pronunciar nada. Es en este lugar profundo, donde no hay fuerzas, que el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros. Es en ese momento cuando los cielos se inclinan para escuchar una oración que a los ojos humanos ni siquiera existía, pero que en el mundo espiritual resonó como un grito legítimo. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos enseña una de las verdades más liberadoras de la Biblia. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo mismo entra en la conversación por nosotros. Él toma el dolor que no podemos verbalizar, traduce nuestra angustia, entiende nuestras lágrimas y presenta un clamor perfecto delante de Dios. ¿No es esto maravilloso? Sabiendo que incluso cuando tú no puedas hacerlo, el Espíritu puede hacerlo por ti. Incluso cuando tu alma está en silencio, el cielo sigue moviéndose a tu favor. Hay días en los que lo único que puedes decir es Jesús, y ese nombre, dicho en debilidad, ya es una oración. Hay noches en las que lo único que puedes hacer es llorar, y cada lágrima que derramas, Dios la recoge. Hay momentos en los que simplemente miras hacia arriba, sin decir nada, y solo el gesto de mirar se convierte en una petición, porque la oración que Dios más responde no es la más bonita, sino la más sincera. Es aquel que nace de un espíritu quebrantado, que no pretende ser fuerte, que no esconde el dolor. Es aquella oración que dice: Señor, ya no puedo más, pero sé que tú puedes hacerlo por mí. Jesús vivió esto. En Getsemaní estaba tan angustiado, que oró con sudor de sangre, y sin embargo su oración fue breve, directa, sincera. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. No utilizó un lenguaje complejo. Él no dio ningún sermón. Él simplemente derramó su corazón ante el Padre. Sinceridad y fue esa oración, en medio del dolor, la que lo preparó para el mayor acto de amor de la historia, la cruz. Si Jesús oró en medio de la angustia, ¿por qué no puedes orar tú en medio de la tuya? Hay quienes dicen:
soy tan malo que ni siquiera tengo fe para orar. Pero lo que Jesús espera de ti no es un rendimiento espiritual, es la entrega, aunque sea pequeño, incluso sin fuerza, incluso si solo puedes decir ayuda. La Biblia está llena de oraciones como esta. Ana lloró tanto ante el altar que el sacerdote pensó que estaba borracha, pero en realidad solo estaba derramando su alma, y Dios respondió. David escribió salmos con palabras que sonaban a desesperación, pero Dios escuchó. Job se desgarró el pecho en medio de la aflicción, y sin embargo, el Señor estuvo con él durante todo el proceso. Es importante entender que la oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia por dentro. Muchas veces oras esperando que Dios transforme la situación, pero Dios está usando la oración para transformarte a ti. Te está moldeando, te está purificando, te está alineando. La oración no es solo una petición, es una entrega, es un lugar de refugio, donde no tienes que dar explicaciones, solo entregarte. Y si todavía sientes que no puedes orar, comienza por escuchar. Toque un canto de alabanza, lea un salmo en voz alta, repita una promesa de la palabra. A veces orar es repetir la Biblia. A veces, la oración se trata de estar en silencio y dejar que el Espíritu Santo hable. A veces, orar es simplemente respirar profundamente y recordar, Dios está aquí, porque Él es, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando dudes, incluso cuando tu mente dice que ya no funcionará, Él es. Él nunca se apartó de tu lado, y Él no necesita que seas fuerte para escucharte. Él es el Dios que se acerca a los quebrantados, el Dios que escucha incluso el gemido, el Dios que actúa en silencio. Cuando no tengas fuerzas, reza con lo que te queda. Si lo único que queda es un suspiro, ora con Él. Si queda una sola palabra, dila con fe. Si solo queda un pensamiento, dirígelo hacia Dios, porque Él te conoce como nadie. No necesita grandes discursos. Él solo te necesita, de tu corazón, de tu cansancio, de tu verdad, y es en este lugar donde comienzan los milagros. Jesús no rechaza la oración sincera. Él da la bienvenida, Él consuela, fortalece, Él responde. Puede que no sea como esperamos ni en el tiempo que queremos, pero siempre estará en perfecta forma, y a menudo, su primera respuesta no es cambiar la situación, sino derramar paz. Y esta paz, cuando llega, es como un bálsamo para el alma. Es como un abrazo invisible que nos envuelve por dentro. Es como si el cielo dijera, tú todavía estás de pie, y yo todavía estoy aquí. Es posible que hoy estés viviendo uno de esos días en los que todo parece pesado, pero recuerda que la oración no son solo palabras bonitas. Y la verdad, es fe en medio de la debilidad, es el alma derramada, es el Espíritu intercediendo, es la comprensión de Jesús. Y es el Padre el que acoge. No tienes que ser fuerte para ser escuchado, solo hay que ser honesto. ¿Alguna vez has sentido que la ansiedad ha estado controlando tu vida, robándote tu paz y tu esperanza? En momentos como estos, es esencial recordar que Dios nos ofrece herramientas espirituales poderosas para enfrentar y superar estas batallas internas. Entre estas herramientas están los actos proféticos, que son expresiones físicas de nuestra fe y confianza en el poder de Dios para transformar nuestras circunstancias. Un ejemplo sorprendente de un acto profético se registra en Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas, incluso después de ser injustamente encarcelados y azotados, eligieron alabar a Dios en prisión. Alrededor de medianoche oraron y cantaron himnos a Dios, y los demás prisioneros los escucharon. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos los presos se soltaron. Este acto de alabanza, incluso en medio del dolor y la adversidad, resultó en una poderosa intervención divina. Al igual que Pablo y Silas, podemos utilizar actos proféticos como la alabanza, el ayuno, la consagración y la renuncia para declarar nuestra fe y buscar la libertad de la ansiedad. La alabanza, por ejemplo, es un arma espiritual que nos conecta con el cielo y aleja la oscuridad. Cuando alabamos a Dios, incluso sin voluntad ni fuerzas, estamos proclamando que confiamos en Él por encima de las circunstancias.
El ayuno es otro acto profético que demuestra nuestra dependencia de Dios. Al ayunar, nos negamos a nosotros mismos y nos volvemos al Señor en busca de guía, fortaleza y liberación. Es un tiempo de consagración, donde ponemos a Dios primero y le permitimos trabajar dentro de nosotros, sanando las heridas que alimentan la ansiedad. La renuncia también es un acto poderoso. Al renunciar a los pensamientos negativos, miedos y mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestra mente, estamos declarando que ya no aceptamos vivir bajo el yugo de la ansiedad. Elegimos creer en la verdad de la palabra de Dios, que nos llama a vivir en paz y libertad. La consagración es el acto de entregar completamente nuestra vida a Dios, reconociendo que solo Él puede sostenernos y guiarnos. Cuando consagramos nuestras emociones, pensamientos y decisiones al Señor, hacemos espacio para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Estos actos proféticos no son magia, sino expresiones de fe que nos alinean con la voluntad de Dios y preparan el camino para su intervención en nuestras vidas. Nos ayudan a ir más allá de la pasividad y adoptar una postura activa en la lucha contra la ansiedad, confiando en que Dios es lo suficientemente poderoso para liberarnos. Si estás luchando con la ansiedad, te animo a practicar estos actos proféticos. Alaba a Dios aún en medio del dolor. Busca rápidamente la intimidad con el Señor, renuncia a los pensamientos que no vienen de Él y consagra tu vida completamente a Él. Cree que, así como Pablo y Silas fueron liberados de la prisión, usted también puede experimentar la libertad de la ansiedad y vivir la paz que solo Jesús puede ofrecer. Te invito a hacer una oración ahora, entregando tu alma al Señor, pidiéndole que entre en las zonas más profundas de tu ser y traiga sanidad, liberación y paz. Permítele ser el Señor de tu alma, de tu mente y de todo tu ser. En este momento, los invito a unirnos una vez más a esta oración profunda y transformadora, basada en todo lo que hemos compartido hasta ahora. Esta oración es una activación de la fe que se ha construido a lo largo de este camino. Es un momento de entrega total, donde declaramos nuestra libertad de la ansiedad y nos entregamos completamente al cuidado y amor de Jesús. Oremos ahora. Señor Jesús, en este momento me pongo ante tu presencia con el corazón abierto, sediento de tu paz. Reconozco que a menudo he permitido que la ansiedad domine mis pensamientos y emociones, impidiéndome confiar en ti completamente. Pero hoy decido entregarte todas mis preocupaciones, miedos e inseguridades. Como está escrito en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Deposito sobre ti, Señor, toda la ansiedad que me ha agobiado, confiando en que tú cuidas de mí con amor y fidelidad. Te pido, Espíritu Santo, que me rodees con tu presencia reconfortante. Llena cada espacio de mi ser con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Según Filipenses capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, ahora renuncio a toda mentira que el enemigo ha tratado de sembrar en mi mente, diciendo que estoy solo, que no hay salida, que no soy amado. Declaro que soy tu Hijo amado, elegido y protegido por ti, como está escrito en 1900. Romanos capítulo 8 versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamo a ti, Abba, Padre, pidiendo que liberes mi mente de todo pensamiento ansioso, de toda preocupación excesiva, de todo temor paralizante. Renueva mi mente con tu verdad, según Romanos capítulo 12 versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Señor, fortalece mi fe para que pueda confiar plenamente en ti, incluso cuando las circunstancias que me rodean sean desafiantes. Ayúdame a recordar que tú tienes el control de todas las cosas y que nada escapa a tu mirada vigilante. En este momento, declaro con fe que estoy libre de ansiedad,
que mi mente está siendo renovada y que mi alma encuentra descanso en ti. Como está escrito en Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Vengo a ti, Señor, buscando alivio y descanso para mi alma. Te doy gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu presencia constante y por tu promesa de nunca dejarme ni abandonarme. Confío en que desde este momento camino en libertad, guiado por tu luz y sostenido por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. A lo largo de este viaje, exploramos las profundidades del alma humana y la poderosa capacidad de Jesucristo para sanar, restaurar y liberar. Cada palabra dirigida fue un paso hacia la comprensión de que la verdadera paz y libertad solo se pueden encontrar en Cristo. Estamos al final del vídeo, pero antes quiero compartirles una palabra profética. Jesús comenzó una obra en tu vida y es fiel para completarla. No importa cuán profundas sean las heridas, cuán arraigados los miedos o cuán constantes las ansiedades, el poder de Jesús es mayor. Él es el príncipe de la paz, el médico de médicos, el restaurador de almas. En Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice, «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Este proceso de sanación y liberación que comenzó en ti no es momentáneo, es continuo. Jesús está trabajando en cada área de tu vida, fortaleciendo tu fe, renovando tu mente. Sé que esta palabra te habló. Suscríbete al canal ahora, activa la campana y compártela con alguien que también esté luchando esta guerra silenciosa dentro de su mente. Este video, esta ansiedad, que silenciosamente está destruyendo tu mente, Jesús te liberará ahora con esta oración. Fue creado con un propósito. Te guiaré a la liberación completa. Aquí encontrarás oraciones poderosas, palabras de sanación, estudios bíblicos profundos y dirección espiritual para caminar en fe. Recuerda, no estás solo. Somos una familia en Cristo. El poder de Jesús te libera, incluso en los lugares más tranquilos de tu alma. Escribe en los comentarios, Jesús comenzó en mí la buena obra y es fiel para completarla. El Espíritu Santo te está diciendo ahora, el trabajo ha comenzado. Lo que estoy haciendo en tu mente es solo el comienzo. La ansiedad ya ha caído al suelo, el vacío se llenará de ligereza, y lo imposible será testimonio. Y ahora, como acto profético de fe, durante los próximos 7 días, tómate un momento para lea en voz alta el capítulo 34 del libro de los Salmos. Orar sinceramente, incluso en silencio. Di con fe, Jesús, confío en ti, mi mente es tuya. Estos 7 días serán el comienzo de tu viaje de transformación. No es una fórmula, es fe, es intimidad, es renovación. Escribe ahora en los comentarios, acepto el reto de 7 días y declaro, Jesús está sanando mi alma. Y comparte este vídeo con 3 personas que quieras, personas que también luchan con la ansiedad, sea un canal de sanación. Y no olvides ver el video en la pantalla aquí. Te enseñará cómo orar con poder incluso cuando tu mente esté cansada. Esta próxima palabra completará lo que Dios comenzó en ti hoy. Este fue el comienzo de su viaje de sanación. Usted no está solo. Jesús está contigo. Y hasta el próximo video si Dios quiere.